Oye, pero veo muchos niños que no son niños y se están yendo. ¿Dónde van? Ah, son los maestros. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Es un gozo estar en la casa de Dios, aprendiendo de su palabra, conviviendo con nuestros hermanos, y eso debe de levantar un gozo en nuestros corazones. Y para eso estamos en la serie de Filipenses de el gozo de vivir en Cristo. ¿Cuántos tienen gozo de vivir en Cristo? ¿Sí? Hoy vamos entonces a continuar con esta serie del gozo de vivir en Cristo y vamos al tema número 8, que lo hemos titulado Gózate en tu salvación. Gózate en tu salvación. ¿Cuántos se gozan en su salvación? Amén. Acuérdense que la salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Que el Señor nos ha regalado nuestra salvación. Antes de comenzar con Gózate en tu salvación, quiero ir primeramente un breve repaso de lo que ya hemos estudiado en todos estos días. Y vimos por primera vez, o la primera enseñanza de la serie, los ladrones del gozo. Acuérdense que todas estas enseñanzas están en YouTube, en la página de Jorge Álvarez, Pastor Jorge Álvarez, Iglesia Bíblica Nueva Vida. Después vimos la gratitud como fuente de gozo para el Hijo de Dios. La tercera, Dios terminará lo que empezó. ¿Se recuerdan de esa? Lo que Dios empezó en tu vida, Él lo terminará hasta el día de Jesucristo. Número 4, nuestro sufrimiento magnifica a Dios. 5, para mí el vivir es Cristo. Si para ti el vivir no es Cristo, hay un problema. Cristo debe ser el centro de tu vida. Y después vimos el tema número 6, que lo dividimos en dos. ¿Se recuerdan? Filipenses 2 del 5 al 11 y después del 1 al 4 y después del 5 al 11. Que es para mí el vivir es Cristo. No, después es Cristo mi ejemplo a seguir. Ese fue el tema 6. Cristo mi ejemplo a seguir. Todos tenemos un ejemplo que seguir. Pues casi siempre tú ves a los niños y quieren tener el ejemplo de Superman. Otros, que no es muy común, quieren el ejemplo de sus padres. Pero alguien, siempre tenemos que tener el ejemplo de alguien para seguir. Bueno, nuestro guía, nuestro ejemplo debe ser Jesús. Y de eso predicamos en estas dos enseñanzas del tema 6 de Cristo, mi ejemplo a seguir. Hoy vamos a Gózate en tu salvación, pero antes quiero darle la bienvenida a la hija de Domingo, que nos visita hoy por primera vez. Así que denle un fuerte aplauso a ella. Gracias, hermano, por venir. Abra la Biblia. No prenda el teléfono, dije, abra la Biblia. Filipenses 2, vamos a leer del 12 al 18. Ah, mira cómo hay con el teléfono. Wow. Bueno, leemos. Ya Isabela leyó los dos primeros versículos. Vamos ahora a leerlo hasta el 18. Dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, o su buena voluntad, dice la Reina Varela. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo,
sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos en la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, gloria a la palabra en esta tarde. Amén y amén. Mis hermanos, le he compartido a varios que siempre que hago una enseñanza, me gusta, después que la termino, escuchar varios pastores, predicaciones de varios pastores sobre el tema. Y he escuchado a muchos de ellos. Pero también a veces me gusta escuchar a alguien sobre el mismo tema, pero con una doctrina diferente, a ver qué es lo que piensan ellos. Y cuando puse a un pastor, y cuando llegó aquí, al versículo 12, acabó conmigo. Porque dice, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. Y él dijo, ve, la salvación se pierde. Eso no es lo que quiere decir la palabra, ¿eh? Nosotros tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Estamos firmes en nuestra salvación. La salvación tú no la pierdes por nada. Cuando digo nada, es nada. ¿Están seguros en su salvación? Amén. Amén. Por eso lo traigo a relucir para que tenga mucho cuidado muchas veces a quien usted escucha y la importancia de venir a las escuelas bíblicas para que aprendamos la palabra, para que no venga nadie a ponernos ruido en nuestro sistema. Por eso es importante, porque ahí, de la manera que el pastor dijo eso, el que no tenga conocimiento bíblico dice amén. Y no es amén. La idea principal de Pablo en este versículo 12, precisamente, le estaba diciendo a los filipenses que recuerden que en la clase anterior estudiamos que Epafrodito fue a visitar a Pablo donde él estaba preso y le llevó buenas noticias de la iglesia, pero había una que no le agradó a Pablo, y era que Evodia y Síntique estaban ¿qué? En discordias, y había empezado una división en la iglesia, y eso no le agradó a Pablo para nada. Por eso cuando el versículo 12 empieza, dice, así que, la Reina Valera dice, por tanto, todo aquello, de eso es que vengo a hablarles también aquí. Habían discrepancias, habían divisiones que estaban sucediendo en la iglesia de Filipos, una iglesia que, si usted se recuerda, fue fundada ¿a dónde? En la orilla de un río. Ahí fue fundada esa iglesia. Pero Pablo les escribe a partir del 12 y le dice, filipenses, mis hermanos, amados míos, que eso es una declaración que para los pastores debe ser para nosotros una enseñanza tremenda, porque Pablo ahí saca su pastorado. Amados míos, muy importante eso. Les dice, necesitamos, hermanos, tomar acciones en algo, en estas cosas que están sucediendo y que no deben de suceder. ¿Cuáles eran estas acciones que Pablo le quiere mostrar a los filipenses? Número 1, tenían que vivir de una manera digna del Evangelio.
Y una de las clases vimos cuando estábamos en el capítulo 1 de Filipenses, estudiamos en el versículo 27 algo que se van a acordar de mí. ¿Se recuerdan de la abeja del guardia ¿qué le dijo Pablo? Que tenían que estar ¿qué? Firmes, todos firmes, solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque desgraciadamente cuando el pastor está presente todo el mundo se porta bien, o la gran mayoría, pero cuando se va del pastor, pues por eso le dice: de modo que ya sea que yo vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Aleluya. Por eso les dice, punto número 1, tienen que vivir de una manera digna del Evangelio. Número 2, tienen que tener un mismo sentir. Versículo 2 del capítulo 2 dice: haced completo mi gozo, le dice Pablo. ¿Quieren que yo esté gozoso? Dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y después, número 3, dice, el punto número 3 que le dice: tienen que considerar a los demás como más importantes que a ti mismo. Versículo 3 del capítulo 2 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Esos son 3 puntos que Pablo le da a los filipenses, porque él ya había recibido de Epafrodito la noticia de que empezaban a haber divisiones y contiendas en la iglesia. Ahora, también Pablo dice que cómo debemos nosotros implementar en nuestra vida esas acciones, y él lo dice en el versículo más adelante, que dice: con temor y temblor. ¿Por qué? Mi hermano, es necesario hacerlo con temor y temblor, porque es Dios el que está obrando en nosotros y no nosotros por nosotros mismos. Somos hechos a imagen de Dios. Dice Efesios capítulo 2 versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, no podemos hacer buenas obras si primero no recibimos la salvación. Y la salvación no es por obras. Es necesario que los hijos de Dios tengamos la mente dispuesta y sumisa para responder a las provisiones que Dios nos da a medida que nosotros caminamos en el Evangelio. Vamos entonces a estudiar expositivamente a partir del versículo 12 hasta el 18. Versículo 12, me puede seguir en la Biblia. Así que, ya les dije que la Reina Valera ahí dice por tanto, ¿verdad? Amados míos, mira cómo les dice Pablo, amados míos. Para Pablo todos eran amados de él. Tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Como dijimos, él comienza el versículo con por tanto. Ese por tanto, dijimos al principio, que está conectando lo que pasaba en el versículo 5 al 11 y lo conecta al 12 al 18 y más hacia adelante, ¿verdad? Y una de las cosas importantes que también le dicen lo que le acabo de decir: amados míos. Está mostrando su corazón pastoral, su amor por los hermanos.
Acuérdense que los hermanos de Filipo se ocupaban de Pablo cuando él estaba preso. Y Pablo tenía gratitud por todos ellos también. La gratitud es algo que nos da gozo en nuestra vida. Amén. Tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Ahora, en el momento mismo que nosotros nacemos de nuevo, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, entonces estamos recibiendo todos los beneficios de la salvación que proviene de Dios para nosotros. Tenemos esos beneficios en el momento que nacemos de nuevo. Es decir, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, según 1 Corintios 3:16, y toca al creyente poner entonces en práctica lo que hemos adquirido de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad, no todo es de Dios. No todo es Dios, 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 Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad, que tenemos cosas que poner en práctica nosotros. Siempre dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, en el versículo 12, Pablo también le está recordando a los filipenses su obediencia en el pasado. Y por eso les dice, cuando les dice, no quiero que solamente obedezcan cuando yo estoy con ustedes. Yo quiero que obedezcan aún cuando yo no estoy. Porque esto no se trata de mí, esto se trata de Cristo. Esto se trata de tu madurez espiritual. Esto se trata de tu salvación. Esto se trata de tu vida cristiana. No es de mí. Por eso, esté o no esté, tú tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. Tú tienes que vivir siguiendo lo que la palabra de Dios nos dice. En otras palabras, los cristianos tenemos una responsabilidad ante Dios, lo mismo en público que en privado. No, si está Pablo nos portamos bien, pero si él no está, ¿se recuerda antes que yo me acuerdo que cuando no estaba el pastor, donde yo recibí al Señor, me convertí ahí, todo el mundo decía, el gato no está en casa, todos los ratones están de fiesta. No, porque el Señor está en todo lugar. Y el temor tuyo no es por el pastor, el temor tuyo es por Dios. ¿Me entiendes? Pero cuando no tenemos ese tal conocimiento, pues hacemos eso, ¿verdad? Los cristianos tenemos una responsabilidad ante Dios, y lo mismo en público que en privado. En las iglesias, yo quisiera que usted estuviera metido dentro de mí, porque yo veo en el Espíritu. No lo creas, eso es mentira. Todo el que entra por esa puerta viene hasta con la cosita aquí. Tú dices, wow, tremendo cristiano, santo, santo, santo. Todo el que entra por esa puerta. La cosa es cuando nadie te ve. Ahí es donde está la situación. ¿Cuánto has madurado tú? ¿No? Por eso en el versículo 12, en el inciso B, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, estar ocupado en la salvación es muy distinto a estar ocupado para lograr salvación. ¿Están entendiendo ahí? Estar ocupado en tu salvación, en la salvación que recibiste, eso es muy distinto a estar ocupado para alcanzar la salvación, porque entonces sería por obra. Y no es por obra para que nadie ¿qué? Se gloríe. ¿Verdad? Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, el hombre jamás podrá obtener su salvación por medio de esfuerzos propios. No puede, imposible. La salvación es por fe y no por obra. ¿Por qué? Porque es un don, es un regalo de Dios. Por tanto, ocuparse en la salvación no
significa trabajar para la salvación. No es eso. Mucho menos lo que dijo el pastor, que la perdías si no hacías las cosas. Eso es una exhortación para vivir como cristianos y ser ejemplos de Cristo donde nosotros estemos. Amén. Más bien cuando dice ocupados en tu salvación, más bien se está refiriendo a ocúpate en tu vida cristiana, en tu santidad. En otras palabras, lo que está dentro de nosotros, cuando nos ocupamos de nuestra salvación, tiene que salir afuera. Lo que está dentro. Y dice que nosotros recibimos la salvación porque es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da. Bueno, esa salvación que está en nosotros, tenemos que expresarla por fuera. Porque tenemos que ser imitadores de Cristo. La manera de dar a conocer que Cristo vive en nosotros es sacando eso para que otro lo vea. ¿Cómo? Bueno, tu testimonio habla bien, habla sobre si eres, si no eres, ¿verdad? El fruto, ¿qué fruto? Según Gálatas, ¿el fruto, estás dando fruto o son obras de carne? Ocupados, ¿verdad? Los filipenses tenían que poner en obra lo que habían recibido. Los filipenses no debían ocuparse de la salvación solo para provecho de ellos. Ah, ya yo soy salvo y ya yo voy al cielo, no me importa lo que los demás necesiten. No, lo que Dios te dio, mi hermano, úsalo para alentar a otros, para levantar a otros. Estamos hablando dentro del ministerio mismo. Ese es el llamado. Los filipenses no debían ocuparse de su salvación solo para provecho de su vida, sino proyectarla hacia afuera en su diario vivir. Ya ven, no es en la iglesia, no es los domingos, es de lunes a sábado. Es de lunes a sábado, incluyendo el domingo. Pablo les advierte que debían de hacerlo de una manera, con temor y temblor. ¿Te da temor y temblor que Dios te esté mirando cuando estás viendo pornografía? ¿Te da temor y temblor cuando estás engañando a tu esposo o a tu esposa con otra o con otro y Dios te está mirando? ¿No te da temor y temblor? Bueno, debería de darte temor y temblor. ¿Por qué? Pastor, tengo que hacerlo. Versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. En otras palabras, para su buena voluntad o por su buena voluntad. Hay que poner toda nuestra atención en Dios. Es Dios el que nos capacita. Es Dios el que nos da la energía a través del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo no es una energía, es una persona. Pero ese Espíritu Santo es el que nos mueve a nosotros. ¿Verdad? Ese Espíritu Santo nos da lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Está la voluntad decretiva de Dios. Lo que Dios decretó, olvídense de eso. No hay quien los diga lo contrario. Está la voluntad soberana de Dios. Dios es soberano. ¿Quién no sabe eso? Su provisión es soberana. Él es soberano. Está la voluntad permisiva de Dios. Hay cosas que Dios permite, pero no está de acuerdo. Así que no te creas que porque estás haciendo algo y no recibes un castigo por eso o algo por eso, no quiere decir que no te suceda. Dios lo ve. Dios lo está mirando. Tienes que con temor y temblor, Señor, perdóname. No lo hago.
Tenemos la herramienta para decir que no. Lo estamos estudiando en Romanos, ¿verdad? Capítulo 6. Lo estamos estudiando y ahí está bien claro, como Pablo lo dice. Tenemos la herramienta para decir no al pecado. No somos pecadores, somos santos delante de Dios. Es Dios quien nos capacita para alcanzar la madurez necesaria en nuestra vida cristiana. Necesitamos ser maduros en Cristo. Necesitamos ser maduros en nuestra vida cristiana. Es importante. ¿Por qué es importante todo esto? Versículos 14 y 15. Haced todas las cosas sin murmuraciones. Fíjate, ocupados en tu salvación con temor y temblor, para que tu vida cristiana tiene que reflejar lo que en realidad eres. Tu madurez tiene que reflejar quién vive en ti. Por eso dice, ocúpate de eso para que entonces no haya murmuraciones, no hayan quejas, no hayan chismes, no hagan nada de esas cosas. Y ahí está. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos luz del mundo. Amén, amén. Somos luz del mundo. Si actuamos de esa manera, ¿dónde está la diferencia? Aquí Pablo está contrastando lo que es la vida del creyente con la vida de aquellos que viven en el mundo, que no conocen a Dios, no conocen a Cristo. La gente inconversa se ocupa en quejarse, se ocupa en criticar. Todo lo que lo rodea es una crítica, es una queja. De siempre, las 24 horas del día es una queja y una queja y una queja, y una crítica y un esto y un lo otro. Así viven del mundo, pero tú no. Tú eres nueva criatura. Los creyentes tenemos que regocijarnos aún en medio de la tribulación. En vez de quejarnos, regocíjate. Regocíjate. La sociedad allá afuera anda por caminos torcidos completamente, caminos perversos. Mas el creyente tiene que andar en rectitud. En rectitud. ¿Por qué? Porque nosotros no medimos la vida nuestra con lo que nos dice el mundo. Nosotros medimos la vida nuestra con lo que nos dice Dios en su palabra. Tenemos que caminar en rectitud. El mundo está en oscuridad, mas los creyentes brillan como luminares. Somos luz del mundo. El mundo no tiene nada que ofrecer, mas el creyente echa mano a la palabra de Dios, que es la palabra de vida. Después echamos mano por esa palabra de vida y entonces nosotros la presentamos como un mensaje de salvación para esos que no conocen la fe en Cristo. Mis ovejas escucharán mi voz. ¿Quiénes son? Yo no lo sé. Tengo que vivir con temor y temblor. Mis hermanos, cuando Dios o cuando nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas y nosotros podamos lograr este propósito que Pablo le está diciendo a los filipenses, nosotros vamos a venir a ser mejores testigos en el mundo de Dios. Mis hermanos, Cristo mismo vivió una vida perfecta en un mundo imperfecto. Y eso a nosotros nos pasa. Vivimos en un mundo imperfecto, pero somos nuevas criaturas. Ya no nos domina el mundo. El versículo 15 lo dice: en medio de una generación torcida y perversa, ¿cómo tenemos que ser los hijos de Dios?
sin tacha. ¿Ah? Cuando nos encontremos en problemas, cuando estemos en medio de la tormenta, como estaban cantando hoy, o como el versículo, capítulo 6 de Juan que dijo José hoy, en medio de la tormenta es cuando se conoce, ¿verdad?, quiénes somos. No es cuando todo está bien. Cuando todo está bien, cualquiera es cristiano. Es en medio de la tormenta, cuando nos enfrentamos a las necesidades, cuando nos enfrentamos a los problemas de la vida real. Los fariseos se aislaban, ellos, porque ellos querían desarrollar una clase de justicia de ellos, una justicia propia de ellos, que esa justicia era completamente diferente a la justicia de Dios. No seamos fariseos. Los fariseos obligaban a la gente a través de meterle miedo, a través de la doctrina. No decían, hay que tener temor a Dios, decían, hay que tenerle miedo a Dios. No es miedo a Dios, es temor a Dios. Sin embargo, ellos hablaban todo eso, ¿y quiénes crucificaron a Cristo? Ellos mismos. Mis hermanos, la doctrina, la vida cristiana no es para aislarnos nosotros del mundo, no. No es para decir, ya soy cristiano, ya yo... No. Tenemos que servir a Dios a través de lo que Él nos ha dado. Aún allá afuera. No es más. Tenemos que ir afuera y predicar la palabra. Nos lo dice. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Si tu trabajo está lleno de tinieblas, tú eres luz en medio de las tinieblas. ¿Verdad? Versículos 17 y 18. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. ¿Te imaginas que hay cristianos que en vez de estar gozosos, tú les ves que tiene la cara que parece un limón, parece que te chuparon un limón? Mi hermano, hay que ser gozosos en Cristo. Cristo nos hizo libres. ¿Qué más queremos? Ay, a mí me da pena hasta acercarme al hermano o a la hermana, porque es que, yo no sé, parece que me va a comer. Bueno, mi hermano, mira, ¿sabes qué? Aunque te coma, pero tú da el primer paso. A lo mejor lo que tiene es pena, o sabrá Dios. Aquí yo creo que hay muchas personas que tienen esa situación en los trabajos. Estamos en medio de un mundo perverso, torcido, y no podemos dejar de trabajar, ¿o sí? Pero tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Por ejemplo, vas conduciendo tu automóvil y de buena primera alguien se te mete delante. ¿Cómo tú reaccionas? ¿Le sacas el dedo? ¿O le dices hasta del mal que va a morir? ¿Cuál fue tu actitud cuando pasó eso en tu vida? ¿Qué actitud tomaste? Analízate. ¿Verdad? Algo no te gustó. ¿Cómo reaccionaste? Todavía tenemos que trabajar en nuestra madurez. ¿Ves? No es que ya estamos. No, necesitamos a Cristo todos los días de nuestra vida. ¿Verdad?
¿Te has ocupado de tu salvación? Bueno, eso es parte. ¿Cómo tú vives tu vida cristiana? ¿Le dices 20 cosas al que se te metió adelante? ¿O Dios te bendiga? ¿O miras la cara y sigues? Es difícil. Pero Cristo dice que como oveja fue llevado a matadero. No abrió su boca. Y nosotros queremos discutir por todo. Y queremos poner nuestro punto de vista. Y queremos tener la razón. No, hay veces que hay que callarnos. Hay un dicho que dice, calladito te ve más bonito. ¿Verdad? Dios obra en nosotros el querer y el hacer. Familia, para ir cerrando, se necesita fe para ejercitar una mente sumisa a Dios. Se necesita fe, no solo a Dios, a nuestro hermano también, porque estamos enfocados en el primer mandamiento, pero el segundo es muy importante. Hermanos, necesitamos fe para creerle a Dios, para vivir nuestra vida cristiana. Debemos creer que las promesas de Dios son verdaderas. Si tú no crees que lo que está aquí escrito es la palabra de Dios y que es la verdad de Dios, vas a tener muchos problemas en tu vida cristiana. Lo vas a hacer. Esta es nuestra guía. Esta es nuestra guía de vida. Lo mismo que nosotros estamos leyendo aquí, eso mismo leían en los tiempos de Pablo. Cómo Pablo vivía, de la manera que vivía, y nosotros, sabiendo ya cómo Pablo lo hizo, cómo Jesús lo hizo, cómo lo hicieron los grandes hombres de Dios, y nosotros no lo creemos o qué. ¿Y qué tal aquellos que sin ver creyeron? Porque ahora nosotros sabemos que ya Cristo vino, pero y Abraham y todos que no creyeron fueron justificados por la fe. No, ellos no vieron, ellos creyeron por fe. Y nosotros, que ya sabemos la historia. Es más, nosotros ya sabemos cómo va a finalizar la historia. Imagínate tú, qué tremenda ventaja tenemos. Ya sabemos cómo va a terminar la historia. Ahí está, en la palabra está, ¿verdad? Dios actúa en nosotros a través de su palabra, a través de la oración, a través del sufrimiento Él obra en nosotros. Mira Pablo, ¿verdad? Y nosotros debemos de ocuparnos en nuestra salvación, en la vida diaria y en el servicio cristiano. Debemos de ocuparnos con temor y temblor, vivir una vida en santidad, ¿verdad? Dios cumple sus propósitos en nosotros cuando recibimos y creemos su palabra. ¿Por qué? Hemos dicho que tenemos un ejemplo. ¿Quién es el ejemplo? Cristo es el ejemplo. La energía que nos da la fuerza para seguir es el Espíritu Santo. Y el resultado de todo eso es el gozo en nuestra vida. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos la cara de limón? Debemos de tener la cara gozosa en Cristo. ¿Verdad? Eso es muy importante. Yo los animo a que se ocupen en su salvación con temor y temblor. Que vivan vidas lo mismo en público que en privado, que sea la misma. Eso agrada a Dios. Nosotros somos las luminares del mundo. Si nosotros no hacemos la diferencia, ¿dónde
vamos a encontrar la diferencia. ¿Dónde el mundo puede ver la diferencia? Los insto a que se esfuercen en su vida cristiana con temor y temblor, que pongan a Dios en sus vidas en primer lugar, y Él les dará la fuerza a través de su Espíritu Santo para poder vivir en santidad. Amén. Dice la palabra, la frase de la semana: no te impacientes con los demás, recuerda que Dios trató contigo con paciencia y benignidad. Oswald Chambers. No te impacientes con los demás, recuerda que Dios trató contigo con paciencia y benignidad. Eso es para mí. Eso es para mí. Tuve que ocuparme con temor y temblor para entender eso. Yo me impacientaba con cualquier cosa. Y después dije, wow, pero si el Señor conmigo tuvo paciencia. Es más, el pastor con que yo estaba tuvo paciencia conmigo. ¿Cómo no la voy a tener yo ahora? ¿Verdad? Amén. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos y orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu salvación, porque es tuya. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a vivirla, Señor, a anhelarla, a guardarla con temor y temblor. Sabemos que la salvación es una obra tuya, Señor. Nosotros no perdemos nuestra salvación. Ilumínale, Señor, a esas personas que están enseñando cosas que no son de Dios. Están llevando al pueblo en un hoyo. Son ciegos guiando a ciegos. Padre, yo oro porque tú le ilumines el corazón de esas personas que están en el error, Señor, para que puedan venir a la luz. Tú puedes hacerlo. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el único que puedes cambiar el corazón de una persona. Ten misericordia, Señor, de esas personas que están escuchando ese error, esa mentira. Y gracias por proveernos a nosotros, Señor, maestros de la palabra, que nos enseñen tu palabra, cómo vivir tu palabra, la verdad del Evangelio. Te doy gracias por ellos también, Señor, cada uno de nosotros aquí presente. Y ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas. Te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria y la honra. Gracias por este servicio, Señor, que fue presentado a ti. Es para ti, es para tu gloria, para tu honra. Nada tenemos nosotros de qué gloriarnos, Señor. Sea tu nombre exaltado sobre todo nombre. Gracias, Señor. Nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Ayúdanos de regreso a nuestros hogares y guárdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. Y la semana que viene nos vemos aquí, así que traiga a alguien. Sí, estamos despedidos. Dios los bendiga mucho.